Dado que escenarios es ahora, o siempre fue, pero ahora está mucho más dirigido a la academia que solo mostrar películas. Y sería muy bueno empezar por preguntarles, me gustaría empezar preguntándole a Maureen, ¿cómo abordas el montaje de una película? ¿Cuáles son los primeros pasos? Obviamente dependerá del caso y eso será lo rico de esta mesa, que el perfil de cada uno es muy diferente al del otro y el caso de cada película determinará la aproximación al material. Pero dada la sugerencia de Alberto, me pareció que con esta pregunta podemos todos empezar con una intervención hablando de ese primer momento, cuando uno tiene el material enfrente y debe empezar a montar la película. ¿Cómo abordas el material? Es verdadero reto, especialmente cuando estoy trabajando con otras personas. Pienso que lo mencioné ayer. Sí, me gusta observar todo, me gusta verlo todo porque es una manera de familiarizarme con el tema. A veces es una experiencia increíble, es decir, de aprender algo que uno nunca había sabido en su vida. Por ejemplo, edité una película sobre marihuana medicinal y estoy apenas empezando a hacer uno sobre el reciclado y un programa en San Francisco. Es como programa de reciclado modelo. Estoy empezando a trabajar en esto, estoy viendo todo para empezar. Y puesto que hay tanto pietaje, especialmente ahora con digital, empiezo a cortar inmediatamente. No quiero tener que ver algo otra vez. Quiero empezar a reducir inmediatamente y empezar el proceso de eliminación. A veces yo lo corto a la mitad o 2/3. Si realmente soy brutal, puedo hacer 2/3. Y luego tuve una verdadera dificultad. Si tengo un filme que yo misma dirigí recientemente sobre el productor de música regional estadounidense Chris Rockwitz, con el título que es un poco difícil. Este no es música de ratones, música de ratones. De ratón. Sí, pero es un doble sentido, obviamente. Es lo opuesto de música pop, ¿verdad? Es una metáfora, es música auténtica, es del corazón. Bien, estoy muy cercana a este hombre porque lo he conocido como 40 años. Y realmente fue muy difícil ir cortando este material. Dependí de otras personas que respondieran a los cortes para que me ayudaran a cortar más, porque yo estaba muy cercana al tema. Me tenía que recordar en esta era de digital que uno puede guardar cosas y puede usarlas para otra cosa, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, no quiero hablar demasiado tiempo, hay que compartir el escenario, pero el siguiente paso después de esto es tratar de empezar a colocar las cosas en temas o sentir como que estoy haciendo una película y no solo viendo esta materia prima. Empiezo a hacer escenas, a crear pequeñas escenas, especialmente con pietaje, que es más acción o visual, para tratar de crear algo orgánico con que empezar y sentir que estoy haciendo una película tal como ya lo dije. Y entonces es más fácil tratar de empezar a concebir la estructura. Y bueno, a la vez también edito el diálogo y las entrevistas. Las voy recortando, las voy cortando. Y si es posible, puesto que las personas son muy buenas en esta institución, usar visuales lo más posible y no solamente usar textos. Cuando la imagen puede transmitir algo, es excelente usar un visual en vez de solo texto y empezar a jalar el texto, a sacar el texto. Así es como el inicio que yo llevo a cabo. Valentina, ¿puedes tú hablarnos de algunos otros casos y quizás, si te late,
hablar un poco sobre la diferencia también entre editar algo que ya está preconcebido, como platicábamos antes, y editar algo que tienes que ir a descubrir con el material que está ahí. Bueno, en general, yo lo que hago antes de revisar el material es haber tenido una plática profunda con el director para entender de qué manera debo ver ese material, ¿no? Qué es lo que quiere transmitir. No nada más, no necesariamente lo vamos a estructurar de esta manera y tener clara la estructura, porque eso generalmente viene después, pero sí, esto es lo que quiero con esta película, ¿no? Y esto me interesó de este tema, o esto me gusta de este personaje. Entonces, reviso la calificación del material, que yo estoy de acuerdo con Maureen, es algo que a mí también me gusta hacer yo. No, creo que es muy importante hacer esa calificación, aunque sean 250 horas, ¿no? Pues personalmente, uno por uno, clip por clip, ¿no? Porque creo que ahí es donde surge esta energía o es donde tenemos que explorar y buscar, ¿no? Esta energía que hablamos previamente con el director, que es lo que hay que tratar de imprimir en la película, ¿no? Y hablo de esto como de energía porque y lo digo siempre, en las clases, muchos a lo mejor ya me estoy repitiendo, algunos de aquí ya me han escuchado hablar de eso, porque para mí es como algo muy importante partir de esta sensación que tiene el material y rescatar ahí. Yo la calificación la hago, por ejemplo, a partir de, efectivamente sí, locaciones, entrevistas, en fin, creo que ahí es muy variable y lo importante de eso es que uno pueda entenderse y pueda localizar rápidamente el material, pero también, por ejemplo, dentro de esas, hay un foldercito donde guardo momentos, digamos, momentos de los personajes que transmiten esta energía primaria, ¿no? Que son como ciertas piezas que pueden funcionar para transmitir esto que hablé con el director. Y después efectivamente viene el proceso de crear la estructura, que muchas veces a partir de ahí surgen estas ideas de conexiones y hay una dirección a seguir. Yo creo que es muy importante antes de empezar a editar, sí tener una claridad una estructura, una idea de estructura. Tener trazado este mapa de alguna manera y a partir de ahí abordarlo, aunque cambie esa idea a lo largo del proceso, ¿no? A lo mejor en el proceso te das cuenta que quizás no era así, sino de otra forma, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante tener como esta idea muy clara de a dónde vas, porque es muy fácil, como todos sabemos, los caminos a tomar son miles y es muy fácil perderse, ¿no? En medio. Entonces, sí respondo un poco a tu pregunta de cómo… Sí, quizá podrías hablar, por ejemplo, de si el director te da una pauta ayer hablábamos de si nos preocupa antes de filmar o al montar, qué es lo que va a salir el público sintiendo de la sala. ¿Sí? A lo mejor el director solo tiene una sensación, pero a lo mejor te dice, no, esta historia va cronológicamente aquí y acá, entonces la funcionalidad de cada plano varía. Me imagino que cambiarán tus beans, tendrás, no sé, el B-roll será más grande si hiciste entrevistas y si no hiciste entrevistas, pues no tendrás B-roll. Y entonces me pregunto, por ejemplo, si en El Hoyo, por decir algo, tenía ese final preconcebido o esa cantidad de personajes, o si ya sabían desde antes cuáles eran los personajes clave, o si más bien entraron a buscar ahí una sensación con la película. Bueno, con respecto a la sensación final, yo creo que es lo más importante a tener claro, ¿no? Hablando de esta energía, o sea, con qué sensación se va a quedar el espectador al final, y yo creo que esa es la dirección que uno toma, ¿no? Buscas eso es como tu imán, tu guía,
Con respecto, y efectivamente eso pues varía mucho dependiendo de la película. En El Hoyo, fue una película que yo edité en el proceso de rodaje, de alguna manera. A diferencia de otras donde me han entregado el material ya filmado, en El Hoyo sí se hizo el trabajo más o menos paralelo. Y en ese caso Juan Carlos llegó a filmar y había como un universo de personajes, porque pues era un montón de trabajadores, y de hecho no era muy claro todavía qué personaje iba a ser, cuál, ni cómo se llamaban, ¿no? O sea, de pronto a la hora de calificar, pues ponía el de la gorrita y el de la playera y luego se convirtió en Chabelo, ¿no? Pero al principio pues era un personaje que tampoco estaba tan definido que iba a ser el personaje de la película o uno de los, ¿no? Pero bueno, de pronto sí se empezó a ir definiendo justamente eso, ¿no? Quiénes iban a ser los personajes y entonces se empezó a concentrar en ellos concretamente, ¿no? A lo largo de muchos meses. Y creo que fue como muy interesante ahí justamente tener la oportunidad de poder ir editando secuencias mientras se filmaba, ¿no? Juan iba como dirigiendo muy bien el asunto, ¿no? En otros casos sí me ha tocado como que nos hemos enfrentado a la necesidad de volver a filmar, inclusive varias veces, porque la película misma va pidiendo cosas que no se tienen, ¿no? Y a veces cuando se puede hacer, pues es un privilegio, ¿no? No siempre se puede, o sea, a veces pues hay lo que hay y con eso hay que armar entonces yo creo que pues sí, como platicábamos en un momento, pues es muy, muy variado, ¿no? Todo esto, cómo te enfrentas, no sé. Paso el micrófono, yo creo, ¿no? Diego, tú hablabas en tu película, nos contabas que buscaste una cierta narrativa estática, la llamaste así, ¿correcto? Que nosotros de alguna manera no sintiéramos que pasó el tiempo, que se contó una historia, sino que más bien conociéramos a profundidad a estos personajes. En ese caso, ¿cómo decidiste cuál era el inicio de la película? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Y cómo clasificaste ese material? ¿Qué función le dabas a cada toma y por qué? Bueno, primero, no sé qué nunca he trabajado únicamente, digamos, como editor, ¿no? Sino haciendo películas. Se dice dirigir a veces, pero bueno, hago películas. Y en ese sentido, creo que empiezo ahorita que me decías, oía que Marín decía que tiene 200 horas para ver, que es muchísimo material. A mí todavía se me complica más, o se me hace más complicado a mí, a otros no, pero a mí se me hace muy complicado cuando empiezo con la idea de una película, porque no tengo 200 horas, tengo lo que quiera, ¿no? Y entonces el proceso de edición empieza desde ahí, ¿no? Y entonces pues uno se pierde, ¿no? Se hace bolas y quiere incluir todo, ¿no? En la película, no sé si vale la pena hablar de la película, ¿cuánta gente vio la película mía, la que mostramos el sábado? Ok, bueno, más o menos. Entonces puedo citarla un poco. En esa película, en un principio, yo tenía, o sea, el tema principal era el matrimonio roto o resquebrajado de esta pareja, mis padres, yo retratándolos, ¿no? Esa era un poco la idea. Pero había 1001 elementos, ¿no? Todos los trabajadores que viven ahí, una sobrina que vive ahí porque sus papás viven en Valle de Bravo, mis hermanos. Entonces, el proceso de edición empezó desde primero quería ver todo, ¿no? Entonces necesitaba ir y ver qué tenía que ver mi hermano con ese retrato que yo quería hacer de mis padres. ¿Qué tenía que ver mi sobrina columpiándose en el columpio a la mitad de ese jardín en el contexto del matrimonio?
Y bueno, lo pensaba, después decía, ok, ahora lo voy a grabar, y eso es un poco lo que dice Maureen. Entonces dice, bueno, yo agarro y lo pongo aquí, porque si no lo pongo, pues se me va. Entonces veía, decía, bueno, si grabo a mi sobrina ahí en el sillón, leyendo la poesía que le regaló mi papá acerca del amor, qué sé yo. Y así entonces ese es un bin que yo hago, ¿no? Ese es un clip que yo hago, que junto. Y después llego... estaba a un año de haber empezado a grabar cosas. Tenía la gran libertad de no tener presupuesto. Me daba entonces, o sea, no tenía un centavo, y eso me daba la gran libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? También. Y gracias a eso pude dedicar a todo esto. Después, pues sí, tenía como 60 horas de material. Y ese material le propuse a un editor joven que si me quería ayudar, no a editar, sino a investigar cómo podíamos hacer la película, cómo se podía hacer la película. Entonces, había escenas que yo tenía, que yo sentía que había filmado, y las escribía o se las contaba, y buscábamos el material, tratábamos de armarlas y decíamos, ok, a ver, ¿se siente esto? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué quieres sentir aquí? ¿O qué se trata? Y viendo así el material, trabajándolo, volvía yo a México, porque eso lo hacía en Holanda, volvía a mis infinitas cantidades de horas donde podía, pero ya decía, ahora voy a escoger esto, ahora voy a grabar esto me falta, hay que afianzar más la cuestión de soledad. Ya no filmes a tu sobrina, deja a la sobrina de fuera. No sé si contesto un poquito, pero siento que el proceso de edición va desde ahí. Y tener el privilegio de trabajar junto con un editor, como decías tú hace rato, desde un principio, en la concepción misma de la película, en el fase como de investigación incluso, ¿no? Creo que es un privilegio enorme, y pensándolo, yo lo pensaba ahora aquí en el CCC, donde están todos juntos y nadie tiene presupuesto para nada, y todos pueden, se están apoyando, tienen 3 años, 4 años para estar juntos, para desarrollar proyectos. Es como muy rico poder trabajar de esa manera, ¿no? Y no solamente la manera tradicional que a veces también se usa porque no hay de otra, pero esta cosa de yo filmo o él filma, yo dirijo y luego se lo doy al editor. Se puede hacer también así, ¿no? Pero teniendo la oportunidad de trabajar como compañeros, ¿no? Haciendo películas juntos, y alguien con una mentalidad más de editor, y el otro con una mentalidad más pues no sé si es director, pero empujándose unos a otros, ¿no? Tú lo empujas y empujas al otro y te empuja a ti, y ahí va saliendo la edición, ¿no? Gracias. Alberto, pues lo mismo, ¿cómo abordas tú el montaje de una película? Ayer hablabas de que a veces encuentras el inicio, el final y luego ya rellenas todo lo que... Ayer hablabas de que a veces encuentras el inicio de la película, el final, y pues luego ya rellenas todo lo que hay en medio, ¿no? Pero creo que podemos profundizar más, ¿no? Y nos puedes contar de algunos casos interesantes en tu carrera. A ver, ¿cómo se aborda el material? Bueno, generalmente hay un texto. Estoy hablando de los que hizo otra persona. Hay un texto donde uno ve de qué se trata. Después, como decía ella, hay que hablar un poco con el director y preguntarle de qué va. Y después hay que mirar todo. Generalmente los documentales que yo hago allá para la televisión consisten de entrevistas, situaciones, planos de corte. Plano de corte quiero decir paisaje de decorado. Todo. Yo miro las entrevistas, las escucho, es lo que me interesa, digo esto tiene que estar.
hay que decir que en general un editor con experiencia, cuando ve los rayos, el footage, ya sabe lo que no va a ir. Ya sabe más o menos qué tipo de película es. Lo importante es ver cómo va a funcionar y si va a funcionar. Yo me concentro entonces en las entrevistas, las condenso, digamos, tomo los momentos que me interesan, los separo, tal personaje, tal personaje, tal personaje, tal decorado, y después nada, después hay que empezar. Yo voy al grano, digo, empiezo a cortar, aunque a veces inclusive si no vi todo el material porque me aburrí, empiezo a trabajar con lo que tengo. Y en el ver también, lo que es importante es lo que queda, la memoria. En general, cuanto más ve uno el material, mejor es, porque se acuerda de cosas sueltas que vio por ahí. Y después nada, empiezo por trato de hacer módulos. Agarro una secuencia o un decorado, lo monto rápidamente, digamos, para limpiarlo, para verlo sin lo superfluo, digamos. Y nada, me quedan unidades que después uno va a empezar a mover. Y cuando te decía esto de tener un principio y un final, como hay ese sentimiento de que es una cosa dispersa, me gusta ponerle el título a la película, y me gusta, en la medida de lo posible, encontrar un final, posible final, y hasta poner fin o poner los créditos. Y nada, después es trabajar y ver qué pasa, digo, las asociaciones curiosas que a veces aparecen, digo, nada, hay que pasar de esto a esto, después a esto, digo, y es trabajando como aparecen las cosas, digo, más que especulando. Hay que sentarse y empezar a cortar. Con este material que existe ahora, digo, es muy simple, digo. Y también depende, bueno, cómo uno se relaciona con el material. Por ejemplo, a mí, lo que me divierte, sea mía o no sea mía la película, no, si es mía es otra cosa. Yo entablo una lucha personal con el film, digamos. Digo, lo más importante de todo no es ni lo que dice el director, ni lo que digo yo, ni los problemas de ego, si hubiera, es la película. Desde el momento que uno empieza a cortar y avanzar un poco, la película ya se convierte en un ente independiente, que te va pidiendo que lo respetes. Se empieza a establecer un ritmo, el ritmo es el editor, es el responsable del ritmo, digo, cada cual tiene el suyo. Y eso se va instalando y después hay que respetarlo. Y es viendo, me parece, trabajando, cortando, cambiando cosas. Generalmente en un día de trabajo, creatividad, 2 horas. El resto es mirar, tocar, cortar. Y nada, y después yo creo que es muy importante, y eso se olvida un poco, hay que mirar el film en continuidad. Mirar el film en continuidad y ver, como un espectador, eso es muy difícil para el editor. Llegar a poder ver el film como si estuviese delante de una televisión o de una pantalla y se lo están mostrando. Porque depende de los niveles de edición, ¿no? Al principio todo el mundo quiere mostrar que sabe montar, que hace enlaces buenos, que después eso es superfluo. Lo que importa es lo que se cuenta. Y todas las artimañas son posibles para contar. Archivos, fotos, frases, cartones. Y eso es lo divertido, digo, porque empiezan a aparecer cosas, porque uno al principio no sabe dónde va. Yo digo, sí, hay una cosa que el editor de experiencia sabe, dice, yo sé a qué va a parecerse este film.
pero me concentro fundamentalmente en en el audio. En el documental, yo creo, lo más importante es el audio. Lo visual viene después. El discurso tiene que ser coherente, contar algo y llegar a emocionar o no. Lo visual viene después. Después uno se arregla con lo visual. Uno mira lo que montó y dice, bueno, acá me hace falta un tiempo, acá me hace falta una respiración. A veces planos muy banales que uno pensaba que no iba a poner, dice, ah, no, hay un plano tal que me permite, con una puntuación musical, de hacer una pausa que es bienvenida, un silencio, una pausa que le permite a la gente pensar en lo que acaba de escuchar antes. Es decir, es como una música, no hay que ser pretencioso tampoco, pero es como una música, digo, contrastes, planos largos, planos cerrados, ¿qué más? Y después eso tiene que funcionar, digo, o funciona o no funciona. Todos los sistemas son buenos si funcionan, si hacen funcionar a la película, digo. Al principio, recuerdo una época en que los directores me decían, yo no quiero voz off, como diciendo, es un insulto que yo ponga una voz off, la gente tiene que entender lo que yo lo filmé. Y yo dije, bueno, y si se puede, se puede, si no se puede, por ahí tenés que poner una frase, digo, que es más clara. Me ha tocado de trabajar, qué sé yo, un día para armar algo que haga entender lo que va a venir, y por ahí lo más simple era decir, María fue al hospital, y entonces la gente ya sabe que es el hospital donde fue María, digo, ejemplo de base, digamos, pero ahora no, ahora creo que se dieron cuenta de que, porque la voz off, la narración, tiene sus categorías, si está bien hecha, si está bien posicionado el tono y todo lo demás, es parte de la narración, digo, inclusive en algunos casos, como en las pelis que yo hago, yo me convierto en personaje, no es solo una voz off, digamos, me involucro, pero ese es un estilo, digo, no. Así que digo, todo es permitido, me parece, pero fundamentalmente hay que sentarse delante de la máquina y pegarle. Y muy interesante lo que dice sobre el ritmo encontrándose en la banda sonora, ¿no? Eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta y empezamos a editar imágenes, a ver si funcionan las imágenes. Y no cuidamos que eventualmente será el ritmo lo que dé las pausas, lo que quite y ponga información, dependiendo del tipo de documental que sea, ¿no? Pero en el caso de las entrevistas, muchas veces uno necesita primero armar ese ritmo con la voz que va a ir guiando a todo el mundo y luego ya encontrar la armonía con las imágenes, sí, o el metamontaje ahí, ¿no? Hay una cosa con las entrevistas, yo veo mucho eso, las entrevistas se pueden cortar, y se pueden cortar mucho, digamos. ¿Qué pasa generalmente en las entrevistas? Una persona habla, se repite, vacila, hay muchos, pero yo eso sistemáticamente, y trato de construir una frase fluida y coherente, digamos. No hay yo que salte la imagen no me importa, después yo me arreglo con la imagen. A veces también pasa que las vacilaciones valen, hay que dejarlas. Dicen cosas del porque personaje. Dicen algo, claro, digamos. Pero no, la conversación pasa todo el tiempo, digamos. Y tampoco nada impide de tener un principio de frase acá, ir a buscar lo que sigue allá, sí, y traerlo acá. Digo, todo eso es válido. A mí he agregado palabras para completar una frase que agarraba de otra parte. Digo, no, pero eso, y además es fácil, si acá me falta un final, entonces que yo digo, decía, y así fue en otra entrevista, entonces le pego y así fue, y después hay que escuchar, ¿funciona o no funciona? Digo, o está muy pegado, o es así, pero hay que usar todo, de lo acuerdo, que se pueda. De acuerdo.
Y regresando a lo que decías de la dificultad de ponerse como espectador y ver el material que uno está trabajando, uno de mis directores mexicanos favoritos, quizá el mejor director mexicano actualmente, alguna vez nos decía que él lo que hacía es que cuando tenía un corte que quería revisar, lo proyectaba de nuevo, pero antes fumaba marihuana. Entonces así cambiaba y veía la película con otros ojos. Bueno, cada quien sus técnicas, ¿no? puede ser una coquetería, puede ser una coquetería eso. puede ser. Pero pruébalo. No lo descarto. No, la marihuana ya pasó. Ok. Prueba el peyote. Bueno, ¿tenés? Sí. Maureen, ¿cómo defines cuando empiezas a ver el material, cómo defines una secuencia? Me refiero al término secuencia, a la palabra secuencia o escena. ¿Cómo lo defines? Pero además, en el material, ¿cómo sabes que ya está dicho todo sobre ese tema o sobre esa acción? ¿Hasta dónde empujas más o hasta dónde llegas? Te lo pregunto porque encuentro en tu cine, como te decía hace rato, que hay un gran respeto por la imaginación del espectador. Mucha elegancia en la secuencia de las imágenes. Si al público se le abre una pregunta, tú se la contestas inmediatamente. ¿Cómo se verá eso? Pues te lo enseño. Y eso es muy gozoso, porque entonces no hay que luchar como público para saber que estamos entendiendo lo mismo que los cineastas que le hicieron. Así que la pregunta es, ¿cómo defines esas secuencias? ¿Cómo la estructuras internamente la secuencia? ¿Qué elementos tiene? ¿Con qué juegas? Secuencen. Una cosa que aprendí de Les Blanc, que realmente valoro, es la importancia de responder emocionalmente a las imágenes, especialmente cuando las personas están hablando. En vez de que la persona diga, mi nombre es, yo vivo aquí, nací en. No necesariamente necesitamos eso, porque es fácil colocar un título, pero lo que realmente queremos de esa persona es su sentimiento, el sentimiento de lo que está expresando. Y una de las cosas que me gusta hacer es maximizar. Cuando uno está editando entrevistas, por ejemplo, maximizar las expresiones faciales, sus sentimientos en su rostro de esa persona, en la cámara, frente a la cámara, y todo lo demás se puede cubrir. Quizá digo, no siempre funciona así, por supuesto, pero es una cosa que puede ser útil al ver, es decir, al usar el filme como el filme, película como película, para maximizar la imagen. En términos de la secuencia, pues creo que cuando hay un tema, un lugar, una actividad, como dije, a mí me gusta sentir como si estoy haciendo un filme y como dice Alberto, me gustan los módulos, son como pequeñas perlas en un collar. En un punto uno las va cambiando de lugar y las mueve uno, estas perlas del collar. Y hay algunas, después de que has estado hablando con el director, como dijo Valentina, que ella habla con el director, allí en ese momento uno puede empezar a ver, darse cuenta que algunas escenas, ahí es cuando uno empieza a pensar de la estructura y la cronología, entre comillas, del filme mismo. Pero hay otras escenas que están como flotantes, son flotadoras, flotantes, se lo mencioné a Natalia hoy, que pueden ser útiles para andarse moviendo y quizá encontrar un lugar especial que no se esperaba encontrar. Por tanto, sí, empiezo. Estoy tratando de pensar de un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en la película sobre reciclado, hay un tipo, un chino que trabaja en una tintorería y no usa sustancias químicas en la tintorería, y hay un hombre que recicla plástico.
rígido, y hay imágenes excelentes, grandiosas de estas personas que están trabajando. Son imágenes de acción, y luego hay muchas imágenes de las personas hablando sobre lo que están haciendo. Entonces voy a tener que tratar de crear pequeñas escenas con cada uno de ellos. Y una de las cosas es evitar la repetición lo más posible, a menos que haya un punto que uno está tratando realmente de transmitir. Como dice Alberto, todo es posible hasta cierto grado, porque cada filme es diferente. Pero es agradable pensarlo en términos de cada escena, que va complementando a la otra, con información nueva, revelando nuevos pasos de la historia, y ciertamente sin retrocesos emocionalmente hablando, quizá, y no andar para arriba y para abajo, estos altibajos que hay. Necesitamos variación, claro. Emocionalmente necesitamos variaciones, pero también queremos tener un momento pico, cúspide, clímax, el momento más fuerte, cúspide, como estuvimos hablándolo el día de ayer, y la escena, por ejemplo, con el joven indio que está hablando de cuando le quemaron la casa donde amaban el salmón. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta. Eso es lo que se me ocurrió decir. Sí, es muy interesante. Valentina, si, digamos, en toda esta plática, no hemos mencionado el conflicto, que muchas veces es importante en una película, ¿no?, para mantener al público agarrado. ¿Cómo haces, digamos, o cómo resuelves el problema de no distanciarte demasiado del conflicto principal de la película? ¿Cómo lo reconoces en caso de que no esté claro? ¿O alguna vez te ha tocado que haya que cambiar de idea sobre cuál es el conflicto principal del personaje o de la temática de la película? Y cuando llegas a la conclusión de que una escena es un buen final para cerrar ese conflicto, para darlo por estudiado, por terminado. Bueno, es que también aquí creo que me han tocado diferentes experiencias al respecto. Lo del conflicto, pues efectivamente los conflictos son importantes porque de alguna manera es lo que te permite el movimiento, ¿no? Permite que los personajes vayan, los personajes o las situaciones puedan moverse. Ha sido muy diverso, realmente. Por ejemplo, en El Hoyo nosotros estábamos tratando de buscar una estructura de alguna manera aristotélica, que hubiera un arco dramático en los personajes, etcétera, etcétera, pero en realidad los personajes, pues eso no sucedía. O sea, no había una gran transformación en el tiempo en que estábamos, se transcurría la película, ninguno de los personajes. Entonces, de pronto descubrimos que que el arco estaba en la relación del espectador, en la profundidad que iba a tener el espectador con respecto a los personajes. Es decir, empezaban siendo unos trabajadores de la construcción que uno ve al pasar por un vehículo, como cuando los ves trabajando en la calle y pasas y a veces ni los ves, y terminar siendo pues sintiendo entrañabilidad, ¿no?, en la relación del espectador con ellos. Entonces aquí el conflicto era muy ambiguo, porque el conflicto era de alguna manera esta gran obra que determina un poco la vida de estas gentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, ocurría algo muy curioso, que era que el material que abordaba la obra como tal era un material muy distinto formalmente al material de la cotidianidad en la obra. Era un material hecho en cine, con time-lapse, animaciones, era muy diferente, ¿no?, y a lo que era la cotidianidad. Y de pronto entendimos que a lo mejor esta obra era una especie de… A mí me costaba trabajo integrar ese material, por eso, porque era como corte a otra película, ¿no? Y de pronto
alguien nos sugirió que fue muy padre verlo como un gran monstruo, como una figura mitológica, ¿no? El puente. Entonces, de alguna manera, el conflicto estaba allí, pero pues es una cosa muy sutil. Es muy diferente eso a los que se quedan. Yo no sé si estoy hablando… ¿Alguien ha visto estas películas? Porque si no, pues ¿para qué las menciono? No, y una vez más que oso. Sí. Bueno, los que se quedan, por ejemplo, es súper concreto los conflictos de cada quien, ¿no? Pero en ese caso, pues eran 5 historias básicas, más otras muchas, varias, alrededor, secundarias, donde los conflictos pues eran muy particulares. Una madre que quiere cruzar la frontera con sus hijos, ¿lo va a lograr o no lo va a lograr, no? Unos viejos que en medio de la sierra llevan 8 años esperando la llegada de sus hijos, ¿llegarán o no llegarán, no? Entonces, de ese modo, pues era como muchísimo más claro, ¿no? En Vuelve a la Vida, por ejemplo, estuvimos muchos meses lidiando con quién era el protagonista de la película y entonces cuál era el conflicto principal. El conflicto era de la familia, el conflicto era de John, el hijo que vive esta rollo bicultural y de sentir que no tiene raíz y que no pertenece a ninguna de las dos culturas. O el conflicto era de Robin, que había llegado y había transformado, ¿no? Entonces ahí eran también como 3 posibilidades, más la de la familia, que había que dar un equilibrio y elegir y tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta cosa de, bueno, entonces ¿de quién es la película? Ya había cortes, que era la película del perro largo, por ejemplo, porque era un personaje pues encantador, la verdad era un personaje lleno de fantasía y que sugería mucho. Pero de pronto pues no era necesariamente el perro largo la película, ni tampoco de John, ni tampoco de Robin, ¿no? Entonces el balance a veces es lo que en donde uno está como editor, no sé, en las experiencias de los demás, logrando estos equilibrios, ¿no? Entre sobre todo cuando hay muchas líneas narrativas, cuando hay muchas historias que contar dentro de una misma película. Sí, es fantástico, la verdad es como súper divertido. Y efectivamente, como tú dices, Alberto, es trabajar y probar, ¿no? A mí yo tenía ganas de comentar, me voy a regresar un poquito antes, pero esta cosa del cómo lo abordas, cómo abordas enfrentarte a todo este material y cómo empiezas a editar. Yo la verdad lo hago generalmente, el primer corte, sí tengo más o menos analíticamente claro un poco para estos islotes, ¿no? Donde medio vas a hacer ciertas paradas, ¿no? Que van a ser los pilares, pero la verdad es un asunto para mí de asociación directa, asociación libre inclusive de imágenes. A mí sí me pasa que, claro que tengo claro el discurso, es muy importante tener claro el discurso, pero yo no trabajo de antemano con el discurso como tal, sino como yo busco conectarme emocionalmente con la película y eso me lo permite. Claro que hay entrevistas que te revelan mucho, ¿no? Como decía Maureen, aparte hay momentos de ciertos gestos o cierta mirada que deja el personaje en lo que recuerda, lo que piensa, lo que va a contestar, que son como muy bonitos, ¿no? Pero yo creo que esta cosa de trabajar en asociación libre de imágenes, un poco muy suelto, muy libre de, pues esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta, y empiezan a pasar cosas, y empiezo yo a sentir emociones, y ahí es donde yo me conecto y me divierto mucho, y siento que empiezo a generar. Pero me parece muy importante, y a veces se logran en ese primer corte momentos emocionales que se quedan, que se sostienen, que se quedan ya, ¿no? Y otros que pues no, ¿no? Y entonces sí me pasa que después del primer corte, los primeros cortes pues sí llegan a ser a veces muy colgados y desastrosos a veces a nivel de estructura, pero sí estas perlas del collar llegan a suceder, ¿no? Allí. Entonces, también es una forma que yo aconsejo a veces probar, ¿no? Porque cuando uno está muy clavado en lo racional, por lo menos en mi caso, es bien frío. Y si está frío y no siento nada, no me conecto y no fluyo en el trabajo, ¿no? Y
hablabas del monstruo que fue la obra, el segundo piso del Periférico, quiero decir, en el hoyo. Y yo te preguntaba por esa película específicamente porque el final es esta toma larguísima desde un helicóptero que muestra finalmente dónde estuvieron trabajando los personajes de la película. ¿Y por qué cierra el conflicto eso? Pues porque nos damos cuenta, nos podemos imaginar y se nos enchina la piel sabiendo que hubo miles de personas que pues, cada uno tenía su historieta por ahí y que hubo muertos en medio de todo eso, más de los que imaginamos, y eventualmente cuando el helicóptero pasa por encima del segundo piso del Periférico y parece una broma, uno entiende muchas cosas que no había otra manera de decir en la película. Felicidades por eso. Pues esa no estaba pensada para el final originalmente. Por cierto, ya ves. Muy bien. Y efectivamente es muy distinto. Si esa misma imagen la pusieras al principio, tendría una lectura muy distinta, ¿no? Porque no estás cargado, es como un plan, ¿no? Se volvería un establecimiento, ¿no? Esto está ocurriendo y ahora vamos a entrar en ese universo, ¿no? Pero al final ya se multiplican las historias que viste en la película por miles, ¿no? Exacto, es genial. Y alguna vez decía Nacho Ortiz, que no sé si está aquí, pero no, ¿verdad? Ya lo aburrimos. Decía muy sabiamente que uno a veces tiene que encontrar, para contar una historia o para hablar sobre algo, tiene que encontrar una metáfora que funcione para de ahí siempre poder regresar a ella. En este caso quizás un monstruo, ¿no? Como la obra como un monstruo, como Paul Schrader estaba escribiendo una película sobre un hombre solitario en Nueva York que hacía un acto heroico y de pronto su metáfora fue el taxi. Entonces, ese es el ejemplo de Nacho, ¿verdad? Qué flojera, ¿no? Pero, pues es muy útil en el documental también a veces tener algún símbolo que pueda estarse repitiendo en la película y que se vuelva un leitmotiv o algo que asocie a otra dimensión lo que uno está diciendo. Y da pie muy bien para hablar de tu trabajo en cine, porque lo haces en la película que vimos aquí el sábado, Diego, pero además quizás nos puedas hablar de qué cosas son semejantes en el proceso creativo de otras artes y en el cine, qué cosas se vuelven más racionales en el cine o se tienen que ver con dinero y son incómodas y tal, y qué cosas son igual de libres o se exploran, digamos, en el camino de la producción. No entiendo muy bien la pregunta, pero... Yo tampoco, la neta, pero es que José Antonio me dijo que tratáramos de hablar de eso, entonces, pues, echándole ganas. Bueno, si hablas otra vez como desde dónde... Bueno, hay dos cosas. Una que estoy pensando ahorita, a lo mejor porque también trabajo como artista visual. Finalmente todos somos artistas visuales, creo, pero bueno, formalísticamente se entiende que es cosa distinta, si quieren. Pero hay muchas otras formas de construir narrativa audiovisual, ¿no? Y bueno, hay que dejar claro que las que están hablando, o de las que hasta ahorita se hablaron, son el cine en pantalla, donde entras en una sala, ¿no? Pero hay muchas otras formas, ¿no? Y entonces ahí la cuestión de la construcción que del conflicto, que el planteamiento, que estas cosas, pues es distinto, ¿no? Entonces, bueno. Por ejemplo, ahora estoy trabajando un material que grabé junto con un cineasta holandés hace 8 años. Y fuimos a grabar a 3 diferentes países y en cada país nos encontramos con 15 diferentes personas en 15 diferentes situaciones buscando el diablo o la maldad o algo así era el asunto, ¿no? Y lo grabamos y lo editamos y todo entre los dos, entre Kees Hin y yo, ¿no? Entonces nos parecía importantísimo y queridísima toda la experiencia, ¿no? Entonces no queríamos cortar nada, ¿no? No queríamos cortar nada, queríamos dejar todo. Creíamos que en ese todo estaba
el alma de la experiencia de haber conocido no me gusta el término tampoco entrevista, porque tiene una característica muy específica o como que la específica, pero son como encuentros con gente, ¿no? No es una información verbal, es un encuentro entre un lado de la cámara y el otro, ¿no? Son dos. Pero bueno, entonces queríamos hacer eso y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer desde el día 1 hasta el día 80, que fue el último día que filmamos, ¿no? Y ponemos todo y mostramos eso y fue un desastre, porque lo queríamos además mostrar en cine, en cines y en festivales. Y fue a un par de festivales y eso, pero no entendíamos que si queríamos hacer eso, como cineastas también, porque los cineastas no son nomás los que exhiben en los cines, sino otra cosa también, necesitamos encontrarle otra forma. Y 2 o 3 años después de que, bueno, ya quedó ahí la película está arrumbada, y bueno, pues no nos salió, pero y los dos como que nos dolía y como que queríamos hacer algo con eso. Y a partir de entonces nos dedicamos como 3 años, vernos una vez a la semana y tomar un café y platicar sobre cómo podríamos armar la historia, ¿no? Cómo podríamos juntar todo. Y bueno, nos sacamos una de la manga, que es ahora estamos editándola así. La película está toda contenida, solo son 80 y tantas horas, están en un disco duro, ¿no? Y ese disco duro tiene tantos, ¿cómo se dice? Bins, y luego en cada bin está por países. Bueno, la cosa es que la estamos editando con dados, porque pensamos que todo el alma de la película es ese todo. Y entonces la única manera, ahora después de 8 años de haber filmado, de haberla editado, durante 6 meses durante 8 meses estuvimos viendo y nos imprimimos en la cabeza esos pedacitos de los que ustedes hablan, esas perlas, y todo lo demás desapareció de nuestra mente. Y queríamos ver cómo podíamos regresar a volver a ver ese material y tratar de aventar esas perlas y esas secuencias que hicimos y romperlas y decir, no, vamos a tratar de entrar al material de otra forma. Entonces lo que hacemos, hay en internet tienes estos programitas que puedes, que te dan un número, ¿no? Entonces tenemos 3 bins principales: Indonesia es 1, México 2 y Holanda 3. Fuimos a 3 países. Entonces, un número del 1 al 3 sale. Entonces, sale el bin 2, que es bueno, nos vamos a México, de ahí hay otros, de ahí hay 35 cintas completas. ¿Qué cinta tal? ¿Qué minuto tal? ¿Qué segundo tal? ¿Qué frame tal? Y ahí nos vamos, tac. Entonces, nos dan todo ese número, vamos ahí, abrimos y empieza, decimos, ok, está. Vemos, es un frame, o sea, es una toma, es un freeze frame, lo dejamos, lo vemos un momento y además en ese momento decimos, ¡ay, sí, claro, fue ese día que pasó tal cosa! Y entonces, bueno, a ver, dale, entonces lo corremos y así lo estás viendo, la idea es así verlo un poco en la edición final. Entonces, ves el frame, pones play, empieza a avanzar. Y empieza a avanzar y a lo mejor hay un momento, ese momento, decimos, sí, hay algo ahí, pero ¿te acuerdas? Era como 5 minutos antes o un cachito más antes. Entonces le damos rewind y ves el rewind y a veces le damos más rápido, más lento y llegamos a ese lugar y vemos otra parte. Y empezamos a sentir esa parte del material y a decir, ok, como la ouija, ¿no? Que la ouija te dice, a ver, es esto, y después de un rato ya dices, ok, ya me dijo esto la ouija, y después de un rato dices, a ver, vamos a poner otra vez las manos, otra vez todos, ¿no? Entonces igual hacemos lo mismo. Después de un rato de estar viendo ahí y de tratar de sentir qué era esto y qué pasó, decimos, ok, ya,
ya lo que nos dijo la Ouija, lo que nos dijeron los dados, ya está. Entonces otra vez volvemos a aventar y llegamos a otro punto, ¿no? Ahora, el problema es que esa película, no sé si algún día nos va a salir, pero no es una película para cine. Creo que no es una película, y no sabemos cuánto va a durar. Puede ser bueno, sí, también le preguntamos a los dados cuánto tiene que durar. Por suerte no nos salió ni muy corto ni muy largo. Pero bueno, entonces estamos también pensando cómo mostrarla y dónde mostrarla, ¿no? Entonces, si nuestra idea es que la película es todo ese material. La idea es hacer sentir que está en todo ese material la película o la experiencia. Entonces, pues sí, es en un espacio, a lo mejor, no sé si son 3 o 4 pantallas donde tú entras y puedes estar el tiempo que quieras. No sabemos cómo vamos a acabar haciéndola, ¿no? Pero creo que en ese sentido podemos resolver, a menos que solamente queremos que nuestros amigos y nuestros admiradores vayan al cine a vernos, a los cines. Creo que hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Me gustaría que tocaras un poco el tema bueno, yo quería hablar un poco sobre la suerte del editor, porque también me lo he encontrado esa. Ayer hablabas de la suerte del documentalista, que de pronto se encuentra con situaciones maravillosas ahí. Y a mí me ha pasado muchas veces que editando encuentro vínculos de 2 imágenes que a lo mejor los dados me hubieran ahorrado mucho tiempo ahí, pero por cualquier razón, porque de pronto las tengo abiertas, uno en el editor y otro en el Canvas, veo que pueden ir juntas muy bien, como imágenes o como temas, y lo hallo ahí. Pero si quieres hablar de eso, adelante. Yo quería preguntarte, o más bien que te explicaras un poco sobre si hay algún impedimento moral, digamos, para hacer lo que uno quiera con el discurso que dijo alguien. En esto que dices de editar los parlamentos en función de lo que uno quiere contar, ¿hay algún límite? El límite es que la persona diga lo que dijo, no hacerla decir otra cosa. De la misma manera con las imágenes, qué sé yo, hay quien puede trampear, qué sé yo, pero cada cual tiene su ética, su moral. Digo, no, así no vale. Hay cosas que yo me digo, no, así no vale, puede funcionar, pero no es eso, no fue eso. Ese es el límite, Si la persona dijo eso y no le estoy dando vuelta a lo que dijo, no hay problema en manipular un poco su texto, digamos, si tiene el mismo sentido y si no la estoy traicionando. ¿Qué más? Ya que fue tan rápida esa resolución. No veo una respuesta larga a eso. Muy bien, qué bueno. Bueno, habrá casos donde habrá más conflicto que en otros, ¿no? Seguro, claro. Pero claro. ya que pues, pero esos problemas a veces se presentan, A veces se presentan, Sí. Que pueden bueno, yo tengo relaciones muy cómplices con los directores, que son gente de mucha experiencia también, y a veces por ahí se planteó una cosa así, decimos, pero eso ahí no, y estamos trampeando, sí o no, se plantean. Pero fundamentalmente es lo que te dije, el límite es no traicionar lo que dijo la persona o lo que hace la persona o lo que sea. A veces uno puede estar tentado porque, si cortamos esto así podemos darle un poco más de interés, pero si no es así no hay que hacerlo. Bueno, y antes de abrirlo al público, el micrófono, cuéntanos, ¿qué gana un director? Porque en esta escuela tenemos la mala costumbre de editar nuestros propios proyectos. Sobre todo en el documental, es increíble. Pero por más que uno, ¿verdad?, luche, terminan editando sus proyectos cada quien. Luciana hizo un gran esfuerzo y te felicito por eso, porque más o menos logramos que la generación que está ahora cursando documental, que está por aquí presente, y me da mucho gusto verlos aquí también, por cierto, tenga un editor a la mano. Pero, ¿qué le dirías a quienes se sienten o pueden llegar a ser directores, editores? ¿Qué ganarían teniendo un editor al lado? Mira, yo monto mis propias películas.
algunos colegas me dijeron, no, espera. Pero diferencia, yo soy editor, a la base. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis películas y un colega me decía, ¿por qué la editas vos? Yo le decía, primero, por un problema económico. No hay dinero para pagar un editor. Segundo, porque es lo que yo mejor sé hacer y es lo que más me divierte en una película. Yo sé, sin embargo, todo lo que me puede dar un editor. Me puede dar cosas, algunas veces pasó de pedir consejo a un colega que me dio una cosa que era eso, digamos. Pero también sé que yo hago cosas que yo no le podría pedir a un editor. Porque a veces, haciéndolo yo pruebo lo que se me ocurre, complicado, no complicado. Yo a veces creo que si trabajara con un editor y le digo, a ver, hagamos esto, ya eso me costaría mucho, porque estar afuera, estando todo el tiempo, habiendo estado tanto tiempo adentro, yo ya me molestaría, pero le diría, hace esto, él va a trabajar 2 días. Y me va a decir, mira, si yo no estoy contento, no me atrevería casi a decirlo, mira, no, déjame a mí. Entonces yo quiero evitar ese tipo de cosas, pero fundamentalmente porque a mí me gusta hacer eso, digo, lo que mejor sé hacer es la escritura y es ahí donde yo no me aburro, digo, no me veo sentado en una sala mirando hacer a otro, digo, pero repito, yo soy editor, entonces yo conozco el oficio, yo cuando mi material, cuando yo lo pongo y lo hago pasar, lo estoy viendo como un editor, no lo estoy viendo como un director. Yo soy implacable conmigo mismo, digo, ni siquiera eso, ni pienso en eso. Lo monto como un editor. Yo sé que quiero hacer, a mí me gusta contar historias de una manera, yo soy buen espectador, me gusta que me cuenten historias, entonces me quiero contar una buena historia a mí, digo. Pero yo pienso que lo que puede aportar un editor es muchísimo, digo. Es un cerebro que trabaja de otra manera el editor. Mira, una vez yo estaba en una casa de producción y el dueño de la casa de producción entró con alguien y me presentó y le dijo, Roberto Lazarín, y el hombre dijo, usted es realizador, y el director de la casa de producción dijo, no, mejor, editor. Es para el chiste eso, pero así fue. Bueno, si tienen alguna pregunta, hay 2 por aquí. ¿Tienen los micrófonos? Sí, una pregunta general nada más. ¿Qué tan consciente se es que el trabajo de montaje y narración ha cambiado en los últimos 5 años con las nuevas tecnologías? De entender que el concepto de memoria es muy insignificativo y que el performance y la instalación y otras expresiones que ya son clásicas, viejas, también se incorporan al manejo de la memoria. Y pues para todos, porque en la película que hablaba que nos mostraba de ejemplo de Fiscarraldo, la parte de la naturaleza y los animales eran significativas para la visión salvaje a profundidad de Herzog. Entonces estaba manejando otra narrativa más profunda de inmersión en el montaje y edición. Le digo a Maureen Gosling. Entonces, ¿qué tan consciente se está de que se está viviendo otro proceso de montaje y narración en los últimos tiempos? Bueno, la herramienta cambió, pero básicamente el asunto es el mismo. Hay que contar algo que sea coherente, que interese, que emocione. Digo, personalmente, yo que trabajé mucho tiempo en film, en Moviola, en Steinbeck y todo eso, y que tuve una cierta reticencia al principio, como todos mis colegas, a trabajar con la video primero y después con el digital, era porque teníamos que aprender de nuevo. Pero ahora yo pienso que la herramienta es muy interesante, pero el objeto, lo que se trabaja es lo mismo, digo. La narración también cambia, porque
la gente, por ejemplo, ahora, justamente por estas tecnologías, está acostumbrada a ver cualquier tipo de imagen. Digamos, hace 30 años una imagen fuera de foco en la televisión no pasaba. Una imagen movida quizás tampoco, digo. Ahora todo eso pasa, no es lo más importante, digo. Hay como una disminución en la exigencia de lo visual, privilegiando, llamémoslo discurso o cuento. Pero personalmente yo pienso que a la base siempre es lo mismo, hay que contar algo interesante, digo, sea cual sea la herramienta. Encuentro muy interesante que exactamente a la misma vez que YouTube tiene todos los formatos concebibles y la falta de calidad también. Y las personas ya están acostumbradas a YouTube y cada vez más la alta definición es cada vez más alta definición. Se están dando los extremos simultáneamente, la expectativa de que todo es tan perfecto para la televisión, por ejemplo, en la pantalla grande, pero a la vez las personas están acostumbradas a todas estas imágenes locas en YouTube. Se me hace irónico, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con Alberto. Lo que mencioné, por ejemplo, sobre las tomas exteriores, es divertido en digital. Uno puede guardar muchas cosas que quizá en el pasado uno tenía que poner en el anaquel, porque era muy difícil reconstruir con 16 milímetros, era muy difícil, pero posiblemente se puede hacer, utilizar pietaje para otras cosas. Por ejemplo, yo lo hice con 16 milímetros, películas sobre las fronteras, sobre música fronteriza entre Texas y México. Les Blanc lo hizo con Chris Darkowitz. Es un filme bellísimo. Chris Darkowitz no soportaba pietaje que no estuviera en el filme. No le cabía aceptarlo. Entonces yo lo vi y dije, bueno, ¿por qué no lo edito? Y esa fue una de las primeras cosas que edité y realmente lo disfruté. Y bueno, hice una película de 1:30 sobre las canciones de amor específicamente. Pero es mucho más fácil hacerlo, todo esto ahora. Uno no tiene que tener tanto miedo de tirar cosas. Uno puede volver a encontrarlas, puede darles otro propósito, otra finalidad, hacer quizá cosas más cortas, hacer, por ejemplo, algunos cortos, o se pueden poner algunas de las buenas canciones de YouTube que no se podían poner en la película al inicio. Entonces sí, hay cosas divertidas que están sucediendo con la tecnología, con Internet y con otras maneras de exhibir material. El hecho de tener la longitud física de una toma, ¿no? Y la sensación de duración que eso te da, nos preguntábamos, ¿eso nos dejó escuela o en el sentido de cómo percibes el ritmo de una toma digital ahora? Yo sí creo que tuvo su importancia. Lo que pasa es que como lo vivimos, no sé. Efectivamente, como dice Alberto, el chiste es la narrativa y la narrativa va más allá de eso, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con esta cosa de la inmediatez, la ansiedad que hay ahora por rápido saber llegar a, no, o sea, como que de pronto es muy difícil hacer que el espectador se calme un poco y entre a otro nivel de observación. Y eso yo creo que es algo que como editores pues tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hasta qué punto puedes sostener, ¿no? No sé quién vio The Act of Killing el otro día aquí en la noche, pero una de las discusiones, entre tantas, muchas que se pueden, que dispara esa película, pero es la longitud de la película, ¿no? Entonces me ha tocado discutir sobre eso y entonces hay quienes dicen, no, pues me parece que es colgadísima. Y efectivamente hubo un momento en la película donde yo sentía que ya había visto, que ya había sido reiterativo, que ya me habían enseñado, ya se estaba colgando, pero yo creo que es absolutamente intencional eso y que tiene que ver con sostener y sostener y sostener y llevarte hasta la impaciencia, o sea, llevarte a un estado de impaciencia, ¿no? Que tiene que ver con lo que despierta al final
o lo que concluye la película al final, ¿no? Disculpa, yo creo que sí que el trabajo Moviola que se hizo, claro que influye, todo influye, todas las etapas del trabajo. Para mí lo digital y la inmediatez también tenía un discurso contrario, decía, no, antes teníamos la reflexión, el tiempo de hacer la pegadura y todo eso. Pero ahora me doy cuenta de que estoy muy contento de no tener que ir a buscar los descartes y no pegar y volver a pegar, digamos, era muy cansador. Era otro tiempo, bueno, pero también para responder a lo que él dijo, claro que el montaje cambió, las nuevas generaciones están acostumbradas a ver las imágenes de otra manera, digo, va muy rápido. Entiende muy rápido y digo, hay que ser más, qué sé yo, como que se depuró la cosa. No sé si en el buen sentido o en el mal sentido, digo, pero qué sé yo, fundamentalmente yo cuando trabajo y hago una película pretendo que me guste a mí. Digo, después verá la respuesta de la mía o la de otro. Digo, primero me cuento la historia a mí, no voy a estar pensando, ¿le va a gustar esto al joven de 17 años? ¿Qué me importa que se arregle? Digo, no puedo estar pensando lo que le puede... Acá hay que hacerlo rápido, si no los jóvenes no van a entender. No, basta. No, además es en función de la película misma. La película misma establece su propio ritmo. Lo único que manda ahí es la película. Claro. Digo. Bueno, también las nuevas generaciones, hay muchas generaciones ahora en el nuevo cine mexicano, también hay muchas planos secuencias, ¿no? Planos larguísimos, ¿no? Donde ocurren muchas cosas durante 5 minutos en el mismo plano, entonces también es relativo esto. Pero eso es mucho porque quieren llegar a los festivales con un largometraje. No. Hay una sí, anécdota, créeme, yo tengo una anécdota. Una vez, yo tengo un amigo argentino, un gran director de fotografía, Ricardo Aronovich, que trabajaba con un brasileño, Rui Guerra, y yo le pregunté, ¿y cómo es Rui Guerra? Me dice, y hace planos muy largos, planos secuencias, y dice, pero yo creo que es porque no sabe muy bien dónde cortar. ¿Tú querías decir algo, Diego? Sí, respondiendo un poco a lo que tú preguntaste de los otros soportes, ¿no? del cine o del lenguaje audiovisual, ¿no? Del que hablabas. Y me pasó ahora con una exposición que vi de Johan van der Keuken, este holandés, que murió creo que en el 90 o 92, algo así. Y toda su vida, todos sus últimos 10, 15 años, se dedicó a escribir y a pensar. Sentía que su manera de filmar, porque él mismo hacía la cámara, cosa también que es interesante, ¿no? Pensar, director haciendo cámara, pero él decía que no le quedaba el formato cine, no le quedaba, no le gustaba, sentía que sus películas, sus ensayos audiovisuales perdían a la hora de quedar editados de principio a fin, ¿no? Y empezó a investigar y ver cómo podía utilizar otros medios, y tuvo pequeñas incursiones en montaje en espacio real, ¿no? Con imágenes. Y ahora en el nuevo museo de cine de Holanda hicieron una exposición de él, donde toda su obra la montaron en espacio, un poco siguiendo ciertos textos y anotaciones que él hizo, y trabajando también con gente muy allegada a él, ¿no? Y montaron no toda su obra, pero 6, 7 películas que hizo, que yo conocía de que me sentaba a verlas, una la llegué a ver en un cine, por lo general las vi todas en la computadora, ¿no? Con un DVD, pero y tuve la oportunidad de verlas en el espacio, ¿no? Y era otro Van der Keuken, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que, reitero, no sé si les interese, pero creo que es un tema también como interesante poder pensar como en
narrativa o manera de hablar que es distinta, ¿no? Que no es de inmediatez, ahí no es el YouTube, ¿no? O sea, si entras a una catedral y escuchas, hueles, caminas, ves luces, y lo mismo puede suceder en un espacio, ¿no? El otro día entré a un cine donde el director utilizó archivos, o sea, le dijeron, aquí tienes toda la cineteca y haz lo que quieras con las películas que tenemos, ¿no? En Ámsterdam. Y puso, en un cine como estos, puso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pantallas, ¿no? Y dijo, yo lo que quiero hacer es un director de 81 años de edad, ¿no? Lo que quiero hacer es hacer sentir a la gente cómo recuerdo yo el cine que he visto en mi vida, ¿no? Entonces escogió 15 películas más o menos. Y era una función de 2 horas y media, más o menos, donde tú te sentabas y pasabas, o sea, había imágenes, a veces en todas, a veces en 2, a veces el audio venía de allá, a veces venía de acá, ¿no? Y había otra experiencia, ¿no? Y es un cineasta de 81 años que ha hecho muchas películas, ¿no? Pero de pronto se encuentra con otras tecnologías, con otros soportes y se da cuenta que puede contar junto con un editor, hizo este trabajo, ¿no? Contar las cosas de otra forma, ¿no? Y la otra no es un detalle de director-editor, que yo como artista visual que me formé primero, ahí contrario a la escuela de cine, en la escuela de artes visuales te dicen que tú eres Dios y puedes hacer todo tú, ¿no? No necesitas a nadie, ¿no? Y eso es lo más importante, que tú lo hiciste todo, que es terrible también, ¿no? Pero me pasa cuando voy, por ejemplo, participo en laboratorios o trabajo con otros directores que vienen más de formación en escuelas de cine, que les ponen el Final Cut, ¿no? Y dicen, yo no sé qué hacer, ¿no? Y de pronto es tan útil cuando estoy trabajando con un editor que le estoy diciendo, es que mira, se trata de esto, no sé qué, y no sale, ¿no? Y no sale, ¿no? Y el editor pues no tiene los mismos dedos que yo, ¿no? Y en determinado momento digo, espérame tantito, te lo traigo mañana. Entonces me voy a mi casa y hago una cosa, tac, 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 se la traigo al editor y digo, mira, es algo así, ¿cómo ves? Ya te entendí, ¿no? Entonces, sí es como de pronto también bien importante, creo, para los que quieren ser directores, tener como, conocer la herramienta de edición, ¿no? Y todo lo demás, y eso sí lo hace muy bien el CCC, que es poner a todos los alumnos a rolar por todos los puestos posibles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tú tenías aquí una. Ok. Perdón. No, Juan. No, nada más era para Maureen. Eres una persona extraordinariamente modesta. Siempre pones... Les Blanco, un gran director. Pero yo lo que he visto es que muchas de las mejores películas son las que ustedes dos trabajaron juntos. ¿Qué aportaba Les y sin modestia, y qué aportabas tú? Que yo creo que es muchísimo, ¿no? O sea, es eso. ¿Cómo funcionaban entre ustedes? Y cuando decía Les, esto es un trabajo que Maureen lo tiene que hacer. De hecho, fue una transición muy agradable. Les siempre editaba sus propios filmes. Los filmaba, los editaba y también tenía alguien que se encargaba del audio. Una de las películas clásicas que hizo, que lo veía así como su película de firma, Leonard Hopkins. Y la cuestión más bella de este filme es que totalmente se basa en sentir de una escena a la otra. No tiene que ver con racismo en el sur en los 60, sino que tiene que ver con un hombre que está cantando blues
Y esa película totalmente toca a la gente, conmueve a la gente, trasciende a los tiempos. Y realmente yo aprecié y lo adoraba y me conectaba con lo que él estaba haciendo. Y yo siempre lo quería hacer yo misma. Traté de hacerlo con sus películas que edité, pero también empecé, creo, quizá porque a veces yo estaba realmente bajo fuego, casi, bueno, como con Burden of Dreams, a mí siempre me llegaban muchas ideas. Me di cuenta, por ejemplo, de que, quizá lo mencioné ayer, pero que había diferentes temas musicales de los diferentes personajes. Herzog tiene música coral, también los sonidos de la selva, la música peruana, la música clásica de Caruso, y eso es un conflicto. Yo pensé, esa era mi idea, digamos. Yo me sentía realmente encantada de que esto fuera algo que se estuviera dando así. Y tuve la experiencia de la película yo misma. Y al inicio siempre estaba yo mientras se filmaba, pero después yo no estaba siempre en la filmación. Y siempre, bueno, me hacía falta haber estado en la filmación. Y luego empecé a ver el pietaje como un mundo, y ese era el mundo que yo tenía con que trabajar. Y uno de los primeros filmes, aparte de Burden of Dreams, en el que trabajé, que edité, fue uno que se llamaba Spread Wings and Fly. Me di cuenta que los elementos todos estaban representados en el pietaje, desde la tierra, el agua, el aire y el fuego y el aire. Y pensé, esto es un andamiaje universal, todo mundo se relaciona con esto, es un concepto abstracto. Algunas películas son como un círculo, se llega a la conclusión que de algo que se dijo desde el inicio, pero aquí decidí qué sucedería si yo lo editara de acuerdo con los elementos que acabo de mencionar. Y entonces empecé. Esto era de un músico viejo en las montañas. Usualmente cuando está uno viendo a ancianos de 80 años, uno piensa, bueno, me preguntó qué piensa este tipo de la muerte, que puede ser cualquier día o lo que sea, ya es un anciano. Entonces pensé, bueno, empieza al inicio con la muerte, la tierra, y luego pasa al agua, el fuego y el aire. Y funcionó genialmente porque empecé en el cementerio contando una historia sobre un amigo que había muerto y toca una canción, y luego la transición es hacia el agua, unas imágenes bellísimas del agua, y él habla de hacer whisky y el hecho de que la razón por la que tenían buen whisky es porque tenían buen agua. Entonces uno de los tipos dice, bueno, primero tenemos el whisky, luego tienes la gran música, por eso tenemos tantos excelentes músicos, porque también tienen whisky. Entonces luego se hace la transición al elemento de fuego, el amor, su familia, etcétera. Y luego lo último de la película fue casi liberación de estos jóvenes bailarines en un festival juvenil, y él está tocando, este tipo, 85 años tocando realmente el violín de esta manera, con muchísima pasión. Y esta es una canción, John Brown soñó que el diablo estaba muerto, dice la canción. Entonces es una canción trascendental cantada por este anciano. Me pareció muy bello y pensé, wow, esto realmente lo levanta a uno, lo edifica a uno. Y al final está caminando por la montaña y hay un título que dice, puedes destruir todas las flores cercanas a mi tumba, pero volverán a crecer. Y esto es de una canción que este hombre escribió. Entonces, probablemente es una de las cosas que yo hacía, tratar, es decir, cuando veo el pietaje, tratar de pensar de algún andamiaje universal y dejar que eso fuera parte de la guía para la estructura. Quizás ese es un ejemplo de mi contribución. Hola, bueno, yo estudio arte y mi pregunta va como muy relacionada con
las nuevas tendencias que se han visto en el arte contemporáneo que tienen una intención de generar una comunidad a través de acciones específicas. En ese sentido, pues hay una forma de cómo registrar ese proceso. Una de esas es el video. Y bueno, mi pregunta es un poquito relacionada con la disciplina del cine. Si, a lo mejor es una pregunta muy ambigua, pero me gustaría que es abierta a quien quiera explicarla. Si hay un sentido de comunidad al momento de hacer un film. Con esto quiero decir que hay un sentido en el cual una comunidad específica quede afectada para generar un cambio social. O sea, el cine como posibilidad de transformador social. Sí, lo que quería decir es que un poquito las nuevas tendencias, bueno, tendencias que llevan casi 30 años en el arte contemporáneo, tienen que ver con una estética relacional. Esto quiere decir con una forma en la cual yo me infiltro en una comunidad específica y genero un cambio. Esas acciones van registradas muchas veces por medio del video, pero bueno, son muy aburridos. Entonces, en este sentido, creo que el cine puede brindar como otras posibilidades, pero quiero saber si se puede adaptar una plataforma cine para llegar hacia una convención social, en el sentido de llegar a hacer un cambio que detone una experiencia dentro de una comunidad. Y no se quede solamente como en un film que se enseña a otras personas que tal vez nunca han viajado a Singapur o no sé. Entonces, no sé si me expliqué. Yo te cuento, por ejemplo, que Venado, mi película, la pidieron los huicholes. O sea, ellos me pidieron que hiciéramos esa película. Incluso la anterior, Los Pasos del Cantador, fue una película que ellos me pidieron que hiciéramos. Digo, no sé si va tan relacionado como quieres al tema, pero es interesante porque ellos querían ganar importancia, protagonismo y veracidad ante el resto del mundo, y como veían que sus jóvenes al ver la televisión se empezaban a disparar hacia otros mundos, pensaron que esa era la mejor manera de combatir la influencia del mundo occidental que está sacando a los jóvenes de su propia tradición. Y dijeron, hagamos una película nosotros también. Y entonces pues hicimos dos. Y por supuesto la televisión pues nos sigue aniquilando, y por más que hayan visto la película, pues la tradición huichola está más amenazada por la televisión que por las mineras o por Monsanto incluso. Pero a lo mejor Maureen, que filmó también comunidades por aquí, nos puede hablar de eso, qué tanto empodera o qué tanto hace reflexionar una película a la comunidad de la cual hablas. Probablemente es difícil medir esto, el impacto quiero decir, pero parece, es decir, yo siempre me siento muy emocionada cuando yo entiendo la cultura. Con Blossoms of Fire, Juchitán, a la gente le encantó el filme. Yo era una extraña que llegó al pueblo, a Juchitán, y lo que Russell hizo con su película también. La mujer habla de que somos seres humanos, como lo vimos hace rato, y eso es interesante, y eso me encanta. Siento que, bueno, hay muchas discusiones sobre cuando llega uno a una comunidad, va uno a hacer la película, uno es un extraño, es un fuereño, la cuestión de la representación, y definitivamente es una discusión válida porque no todo el mundo entiende ni tiene esta sensibilidad, pero yo creo que a mí me encanta el reto de tratar de entenderlo, de comprenderlo, de entenderlo, de entender a la comunidad en la que estoy, especialmente como en Blossoms of Fire de Juchitán y la película que estoy haciendo en África, y realmente tratar de conectarme a nivel humano lo más posible. Y cuando lo logra uno, cuando está uno filmando, entonces la gente responde también de la misma manera, relajándose y dándose cuenta que uno tiene buenas intenciones, y especialmente si uno ha hecho su tarea, entonces uno es sensible a las costumbres, a los usos y tradiciones del lugar. Y lo mismo en la edición. Es decir, me he sentido muy complacida cuando Les y yo hicimos filmes, y luego con Blossoms of Fire en Juchitán, y luego con otros que he editado para otras personas también. Cuando les gusta, ellos
se gustan a sí mismos, me da mucha felicidad, me siento muy feliz porque creo que he hecho conexión con estas personas y también he logrado comunicárselo a otros. Una última pregunta tenemos. Hola, me llamo Josué y yo quisiera hacer una pregunta refiriéndome a lo que comentaba Diego sobre la forma en que estás rehaciendo tu proyecto con estos 15 diálogos que tienes acerca de lo que estaba checando en estos países. Específicamente, bueno, me refirió un poco a lo que en algún momento hizo Italo Calvino con una obra que hizo con el tarot. Entonces, vaya, mi pregunta sería, para ti, ¿cuál es el límite personal de jugar con la estructura de esa forma? Es decir, ¿en qué momento se replantea el sinsentido dentro del proceso creativo y más en la edición, tomando en cuenta al espectador? Yo creo que hay gente, o sea, tengo amigos que les gusta hacer películas, cine, y gozan de ese objeto o de ese ente así, ¿no? Y en mi caso, creo que no sé si esté bien, pero dentro del proceso de barbarización, digamos que estamos sufriendo o transformando, o sea, la manera como la gente se relaciona con las imágenes, con el video, todo el mundo lo trae en la bolsa, todo el mundo lo ve de mil y un formas, ¿no? En la computadora, en la calle, en los espectaculares, en los museos. Entonces yo creo que cada proyecto que me pasa por la cabeza tiene que tener su propia forma, ¿no? En el caso de la película de Partes de una familia, quise que fuera una película para ser mostrada en cine, ¿no? Pero no excluyo la posibilidad de encontrar otros soportes audiovisuales, ¿no? Para tratar de acercarme más a lo que quiero decir o lo que quiero trabajar, ¿no? Y no es una cuestión como de esoterismo, o sea, no es de que todo lo tenemos que hacer consultando a los espíritus, ¿no? Sino cada proyecto tendrá su forma, ¿no? Y yo creo que las escuelas de cine van a ser muy distintas dentro de 30 años, dentro de 40 años, ¿no? Como las escuelas de artes visuales, ¿no? Hace 50 años las escuelas de artes plásticas, ahora ya se llaman artes visuales incluso, ¿no? Pero las escuelas de artes plásticas, pues era grabado, escultura, Ahora, yo el otro día no sé dónde vi, entré al taller de un pintor, ¿no? Yo empecé como pintor también, ¿no? Entré al taller de un pintor y empecé a ver cómo estaba pintando, ¿no? Wow, y era una cosa así casi como esotérica, ¿no? Yo lo decía como increíble, ¿no? Pero se vuelve, la cosa es que yo creo que las escuelas de cine van a cambiar están cambiando, ¿no? Obviamente. Sí, ¿nos dará tiempo para una última? Ya no, lo siento, Osvaldo. Muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias a nuestros invitados, Maureen Gosling, Valentina Leduc, Diego Gutiérrez. Momento. Alberto Yacelini tiene algo que decir todavía. Sí, bueno, para terminar sobre algo humorístico, claro. pero que es muy aleccionado. Hay directores acá y editores, se supone, ¿no es cierto? Casi todos son directores y editores. Pero no importa, es para la vida en general. Sí. Una vez leía la biografía del director Richard Brooks, un americano de estudio, que iba a hacer su primer película como director, no era guionista. Y le habían asignado como director de fotografía a Karl Freund, célebre fotógrafo alemán de la época del cine mudo.
Y Karl Freund lo llamó a su casa días antes de la filmación y le dijo, le quiero mostrar algo. Tenía un proyector 16 milímetros, cargó una película y le mostró un film pornográfico. Richard Brooks dijo, yo no sabía por qué me mostraba eso, pero respetuosamente lo vi hasta el final. Y entonces Karl Freund le dice, ¿entendió? Dice, go to the fucking point. Muy bueno. Vayan al punto. Sí. Muchas gracias nuevamente a todos. Felicidades, José Antonio, Juan Francisco Urrusti, Luciana Kaplan, Lorena, todos los que han hecho, Claudia, los que han hecho escenarios, muchas felicidades. Y nuevamente a nuestros invitados, muchas gracias, Alberto Yacelini, Diego Gutiérrez, Valentina Leduc y Maureen Goslin.